Bueno, mi gente, creo que ha sido claro el por qué es como relativamente fácil que los asaltadores estén en la calle, aún haya cámara o aún haya alguna prueba que lo vincule, porque es algo terrible lo que ha comentado nuestro abogado invitado de hoy. Él es penalista y es abogado activo, no es nada más que estudió, no, él lleva casos vigentes y esas cosas. Vamos ahora con el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Juan de Dios. Sí, un placer estar una vez con el pueblo dominicano. Bueno, vamos a entrar en los temas internacionales. ¿Cómo anda el mundo? Uno de los temas más importantes que hay hoy en día en Europa es la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia hacia Ucrania. En este momento, el peligro más grande que tiene la humanidad en este momento es el combate que se está librando cerca de la región de Zaporilla. ¿Por qué? Porque ahí en Zaporilla se encuentra una planta de energía nuclear y los dos bloques se están enfrentando cerca de esa planta. Y ustedes se imaginen, señores, cualquier error de un misil de eso, que llega a chocar con una de esas unidades de esta planta, hay problemas en el mundo. Porque el nivel de radiación. Entonces, bueno, la planta está en Zaporilla. Zaporilla es una región del sur de Ucrania, está cerca del río Dnipro, y ahí está lo que se llama la región de Dnipropetrovsk, que es así que se llama en la provincia, sale en el Mar Negro, pero si tú sigues más al sur, tú encuentras el río Dnieper, que termina en el mismo sur y desemboca en el Mar Negro, y que casi colinda con la región de Luz, y donde chocan allá abajo con Moldavia, porque Moldavia hace frontera con Ucrania, no con Rusia. Después luego ahí sigue Bulgaria, después tú tienes todo el flanco oriental de la OTAN, hasta Rumanía, que es la parte oriental de Europa, que sale a lo que llamamos el Mar Negro. El Mar Negro es importante para Rusia porque es un mar de aguas cálidos, porque pueden navegar fácilmente los barcos rusos, no igual que las regiones del norte, donde tú tienes esos polos que están helados. Entonces no pueden pasar ahí, simplemente pueden utilizar los submarinos que van con el deshielo. Entonces, ¿qué sucede? Estas plantas son 6 unidades. Cada unidad tiene 950 megas, es decir, 5.700 megas. La planta más importante de Europa, la más grande, con mayor capacidad energética, y suministra cerca de la cuarta parte de la energía de Ucrania, porque Ucrania es un país con 47 millones de habitantes, con más de 600.000 kilómetros cuadrados. Tú tienes las dos regiones que están donde están los separatistas, que en las regiones de Donetsk y de Lugansk, donde están los grupos que quieren independizarse, que son prorrusos, porque esa región del este, el 30% es de rusos parlantes. ¿Qué pasa? Y eso ha desatado una crisis a nivel global. Obviamente por el consumo energético que tiene Europa, que en gran medida depende de Rusia, porque el 40% al 45% de todo el suministro de gas que consume Europa viene de Rusia. Por eso que ustedes ven en este momento que ha aumentado el precio del gas, es decir, el millón de BTU de gas ha aumentado de manera exorbitante. Y tú ves, por ejemplo, el millón de BTU en este momento creo que está en 9, ¿verdad, doctor? Sí, señor, ahora mismo está 9.23 dólares. Que es un precio inédito, sí, porque no lo había alcanzado durante la pandemia ni durante la guerra. Es el más alto, es el pico más alto, porque llegó a tener 8, 8.2, 7.4. El año pasado terminó como con 2.6. Mira ahora, 3 veces, casi 4 veces más. O sea, ¿hacia dónde irá la humanidad? Porque en el mundo nosotros consumimos diario alrededor de 3.000 millones de metros cúbicos de gas diario. Si tú multiplicas eso al año,
te da 36.000. Esos 36.000 millones de metros cúbicos de gas que quema el ser humano, Europa, solamente de Rusia, gasta al año más de 200.000 millones de dólares solamente en el gas ruso. ¿Por qué? Porque el gas ruso es más barato. ¿Por qué? Porque tiene gasoducto. Y el gasoducto tiene que aumentar la presión. No tiene que utilizar barcos crionogénicos. Ni tienen que utilizar nada de transportar gas, ¿no? Porque ellos tienen gasoductos. Esos gasoductos le aumentan una presión a 100 bar. Y en PSI son 14 PSI multiplicado por 100. Entonces serían 1.400 PSI. Entonces, tú tienes los dos gasoductos más importantes, el Nord Stream 1 y tú tienes el de Yamar, el que pasa por Brotherwood, en el sur, ahí en Turquía. Entonces, cuando tú pasas ahí en Turquía, que pasa en Ucrania. Por eso que Rusia tenía que pagarle a los ucranianos más de 2.000 millones de dólares anuales porque le utilizan su peaje, es decir, su territorio, para llevarle el gas a los europeos. Entonces, ese gas es así. Cruza por el estrecho de Bósforo, pasa por el mar de Dardanelo, ahí es donde cruza el mar de Mármara, y cuando cruza ahí sale al Coloso de Roda, donde está Grecia, ahí donde está la isla de Creta. Luego pasa el mar Jónico, el mar Dórico, y llega a lo que llamamos el mar Mediterráneo. Y ahí el mar Mediterráneo de Italia de suministra gas a los países peninsulares de Europa. Pero también cuando tú coges la Europa central, la Europa balcánica, lo hace en los gasoductos anatolianos que pasan por Turquía también. Entonces, toda esa parte logran suministrar gas a los países como Montenegro, y también a estos países, también Croacia. Hay países en estos casos que, Eslovenia, en estos casos que llegan más de 100% el gas ruso. Por ejemplo, Hungría, que ahí está Víctor Orbán, que suministra al año Rusia alrededor de 3.600 millones de metros cúbicos de gas. En la mano de quien lo compra, el 87%, en la mano de Rusia. Pero Orbán quería mil millones de metros cúbicos de gas. Este año quería aumentarlo. No lo aumentó porque Orbán es de la Unión Europea y pertenece a la OTAN. Entonces la Unión Europea le está dando sanción a Rusia, por ende entonces Orbán no puede hacer esto. Entonces, para que usted vea hacia dónde va la crisis, ¿qué está haciendo los gobiernos europeos? Aumentando la reserva, los depósitos. ¿Por qué? Ahí viene el invierno. Entonces, ¿qué ellos van a necesitar? La calefacción. Cuando nosotros tenemos calor aquí, ¿qué nosotros necesitamos? Acondicionadores de aire. Y ellos necesitan lo inverso cuando están en frío. En frío, sí. Ya ustedes saben. Entonces, ese es el problema. Entonces, y eso ha generado problemas tanto en el precio de la energía a nivel global, tanto en el carbón, en el petróleo. Por eso que el precio del petróleo en este mes ha fluctuado los últimos días, doctor. Sí. Entonces hemos visto que llegó a estar un mínimo, a un 86, que si hubiera estado por debajo de 85, aquí iba a bajar el combustible. ¿Por qué? Porque el presidente de la República había hablado en un discurso y creo que había dicho que si el petróleo estaba en un rango de 85 a 115, a 85, entonces ahí se iba a permanecer congelado el precio. Ahora, si aumentara de 115, iba a aumentar el precio que en algún momento aumentó y no aumentó los precios. Y no aumentaron. Eso hay que reconocerlo al gobierno, que hicieron de tripa corazón para garantizar el precio del petróleo, el precio del combustible. Estable. Que es estable. Que en este momento, si baja el petróleo por debajo de 85, entonces tendría que disminuir el precio del galón de combustible aquí. Que algo tendríamos que ver, que si ellos se iban a solventar los precios que ellos no aumentaron cuando el petróleo llegó hasta las 118, hasta 120. Sí. Entonces, en el mundo se consumen 100 millones de barriles de petróleo diarios. Mayor productor de petróleo, Estados Unidos, con 18 millones de barriles de petróleo diarios. Pero Estados Unidos tiene un déficit de 12 millones, porque Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Entonces, el segundo productor de petróleo, Arabia Saudita, con 13 millones, lo aumentó. Porque cuando fue Biden allá, Biden visitó a Israel, se reunió con el primer ministro interino, el señor Yair Lapid, que era el canciller, pero como renunció Bennett por la crisis política y por la alianza que ellos tienen con los grupos radicales y los grupos ortodoxos, y finalmente esa alianza no duró ni un año. ¿Qué pasa?
Biden entonces fue ante Mohammed bin Salman. Entonces, el BMS, como se llama, de bin Salman, le dijo, bueno, nosotros vamos a tratar de aumentar, pero no le garantizamos nada. Entonces, logró que Arabia Saudita pasara de 11 millones a 13 millones diarios. Entonces, recuerda que Arabia Saudita y Rusia habían hablado de aumentar la producción de petróleo para disminuir el precio. Exacto. Entonces, eso no ha pasado, se ha mantenido estable el precio del petróleo, pero entre los días ayer, anteayer, ha fluctuado el precio. ¿Qué pasa? Después le sigue Rusia con 11 millones de barriles, pero Rusia es el segundo exportador después de Arabia Saudita. Por eso que Rusia produce mucho petróleo porque exporta mucho. Te recuerda que Estados Unidos dejó de comprarle a Rusia por la invasión que hizo Ucrania, y eso entonces Rusia buscó otro mercado. Entonces, como tú no me quieres comprar, entonces la India dijo, yo voy a comprar. Entonces la India se lo está comprando, lo está refinando y se lo vende a Europa. Eso es así, es el negocio de la geopolítica. Y al igual que China es uno de los principales socios comerciales de Rusia, y que lo ha apoyado en algunos casos en términos económicos. Entonces, es importante resaltar estos temas porque ahí nosotros tenemos, sobre todo en la parte del Medio Oriente, tenemos a Irán, que es un gran aliado de China, un gran aliado de Rusia, y que Estados Unidos le ha dado sanciones a Irán por la situación de que está desarrollando armas nucleares, y ustedes saben que se logró un acuerdo en el 2015, Donald Trump salió del acuerdo en el 2020, dijo que no en el 2018, entonces que no tenían que apoyar a Irán. Entonces hay una mesa de negociación allá en Viena, Viena es la capital de Austria, pero ahí está lo que llamamos la OEIA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces, que es un abogado que está ahí, que es el director, pero que tiene más de 20 años de experiencia en el área. Entonces, ¿qué sucede? Se están librando unas negociaciones para ver si le quitan las sanciones a Irán, y que si Irán podría tener intercambio comercial y poder dejar que las inversiones lleguen a Irán, y que esas sanciones que han prohibido a muchos países, que muchas empresas fueran a Irán a invertir. Y lo que queremos decir sobre estos temas es que Irán es un gran productor de petróleo, también de gas. Tú tienes también Australia, que es un gran exportador de gas, mayormente se lo vende a China. Tú tienes a Qatar, que es el segundo productor de gas licuado, después de Estados Unidos, con 20%, después le sigue Rusia con 16%, Estados Unidos tiene un 26%. Estados Unidos ha aumentado para este año más de 15 mil millones de metros cúbicos de gas, pero el gas natural licuado. Entonces recuerda que le ha quitado algunos contratos, esos contratos que en realidad que afectan a Rusia, quien lo ha asumido es Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede tomar todo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene los barcos suficientes para llevar ese gas que necesitan en este momento los europeos. Y recuerdan que los europeos están tratando de dejar de depender de un 66% del gas ruso. Pero eso tendríamos que verlo, no es para este año. Van a tratar de reducirlo a mediados del año que viene, pero eso va a pasar. Por eso que no hay una respuesta en el día de hoy para la crisis que hay hoy en Europa. Entonces, la situación global así es que va. Y ahí está también otros países como el Emirato Árabe, que son grandes productores de petróleo. Ustedes saben que ahí es donde tenemos el Golfo de Adén, que en el norte está casi colinda con el norte de África, donde están estos países como está Túnez, Egipto, está el Cuerno Africano, que aquellos países que como Somalia, tú tenías la Somalia británica, la Somalia francesa y la Somalia italiana, y tenía Eritrea, Etiopía, saliendo casi al sur, después del Cuerno en la parte del este, ahí está Kenia. Eso era lo que llamamos el imperio Abisinia, que era el imperio etíopes. Recuerda que en Egipto ahí es que está lo que llamamos el desierto más grande del mundo, que es el desierto de Sahara, lo que tú dijiste ahorita. Sí. Entonces, el Golfo de Adén, ahí está el estrecho de Hormuz, que está entre el Golfo de Adén y el Golfo de Omán. Cuando tú pasas ese estrecho angosto, que son de 33 kilómetros, ahí diario pasa el 20% del petróleo del mundo. Y se produce 100 millones, entonces el 20% usted sabe, ahí pasan 20 millones de barriles diarios. Para que usted tenga una idea.
en estos países que producen. Arabia Saudita tiene que pasar ahí por obligación. 20% es una cantidad considerable. Si hay una crisis, por ejemplo, si Irán dice, cerré yo el estrecho de Hormuz, hay una crisis global. Wow. Se dejó de suministrar el 20% del petróleo del mundo. Pero cuando tú coges más para allá, por el Océano Índico, tú encuentras otro estrecho que pasa como 4 o 5 millones de barriles de petróleo, que es el Bab al-Mandeb. Pero más para allá, saliendo del Océano Índico al Pacífico, tú tienes otro estrecho, que es el estrecho de Malaca, que el 80% del intercambio o del flujo marítimo que hay, todo eso, el 80% van hacia China. Pues China es un gran comprador y un gran vendedor. Pero el más grande comprador es Estados Unidos. Pero China es la fábrica global. Bueno, por cierto, en el mundo el año pasado se produjo alrededor de 8.000 millones de toneladas de carbón. Pues China consumió el 52% del carbón de lo que se produjo en el mundo. Estamos diciendo que China es una fábrica global. China es el mayor productor. La fábrica del mundo. Del mundo, correcto. Entonces, el año pasado, cerca de 4.900 millones de toneladas de carbón se consumió en China, en la planta de China. Increíble. Entonces, eso es increíble. Un país con 1.400 millones de habitantes, casi 9 millones de kilómetros cuadrados, una civilización antigua de más de 3.000 años, de diferentes etnias. Pasaron la dinastía Han, la dinastía Min, la dinastía Sung, Zhou, todo eso han pasado y gobernaron durante muchos años de todo lo que tiene que ver con el lejano oriente y la parte del este del Pacífico. Y la diversidad cultural de este país, porque China tiene una cultura grandilocuente, es algo inimaginable que hay en el mundo. Entonces, finalmente queremos resaltarle que nosotros queremos un mundo de paz, queremos que esa decisión que hizo Antonio Gutiérrez junto con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Antonio Gutiérrez es secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, se visitaron a Zaporilla, dijeron que eso podía representar un peligro para la humanidad y que algo catastrófico de que si siguen los combates en esa región. También la visita que hizo el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con el expresidente de Colombia, el señor Santos, en Ucrania, buscar una forma de apaciguar y darle una esperanza a la humanidad de que podemos tener un mundo seguro y un mundo de paz. Bueno, decir, el gas natural, su pico más alto en toda la historia fue en el mes de junio de este año 2022, que llegó a $9.6 con 9.643 dólares el millón de BTU. El segundo más alto de toda la historia fue ahora en agosto 2022, 9.621. Son un precio histórico lo del gas natural. El gas natural es el principal insumo que tiene la inflación de Europa alta. Sí, sí. Y que tiene tanto la moneda, el euro, como la libra esterlina por el suelo en comparación con el dólar. La inflación es 8.4. A pesar de que en la última semana los datos económicos para Estados Unidos fueron principalmente negativos, el dólar se está revalorizando. Sí, sí. Y bueno, también la economía ha cogido un poco de respiro, es decir, ha cogido buen ritmo bueno, en el último trimestre. Jaime, un saludo final. Ya nos vamos. Bueno, gracias a todos en realidad por la oportunidad de nosotros poder estar aquí dando unas pinceladas de derecho para ver si las instituciones y los funcionarios del Estado pueden tomarle estos puntos de vista para ver si podemos reducir lo que es la criminalidad en República Dominicana. Así que ya ustedes saben. Bueno, gracias. Hasta la próxima.